Muy buenas tardes chicos. El día de hoy nos toca revisar un nuevo tema. Para eso he creado estas plantillas de PowerPoint para que quede un poquito mejor entendido, mejor explicado y que ustedes puedan trabajar en su actividad, que les voy a mandar en la plataforma también. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? ¿Por qué es importante? Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Voy a hacer grande la pantalla para que ustedes lo chequen mejor, que puedan ver las letras. El día de hoy nos toca revisar algunos ejemplos de perspectivas de la historia. Ustedes tuvieron una actividad anteriormente donde podían informarse sobre que la historia no es una materia que solamente tenga una fuente de información, sino que es una materia que puede tener diferentes fuentes, que puedes encontrar diferentes versiones sobre algún tema o sobre algún acontecimiento. No es una materia lineal como otras, como matemáticas, por ejemplo, donde 2 más 2 son 4 aquí y en donde tú me digas siempre va a ser el mismo resultado. Pero no, la historia es muy diferente. La historia puede tener diferentes versiones dependiendo el autor, dependiendo la fuente histórica y dependiendo también la validez de la información de donde la estamos buscando. Yo sé que muchas veces ustedes, cuando se les deja una tarea de investigación sobre algún tema, llámese historia de México, historia mundial, siempre nos vamos a la primera fuente y es de donde sacamos la información, ¿verdad? Llámese internet o algún libro, nunca nos damos a la tarea de buscar diferentes fuentes, pero tienen que tener ese conocimiento de que en la historia existen diferentes versiones sobre la historia y puede ser sobre un mismo tema. ¿Cómo es eso? Aquí lo vamos a tratar de explicar con algunos ejemplos definidos en la historia de México. Vamos ahorita a poner ejemplos en particular de la historia de México. El primero de ellos, y que ustedes van a tener ahí en su trabajo depende de esto, de lo que les voy a explicar y de estas plantillas también. Dice el tema, aquí lo podemos ver: descubrimiento de América o encuentro de dos mundos. Ahí hay dos versiones sobre el mismo tema. Algunos, o para algunos, y esto puede decir que para casi todos los españoles, ustedes saben que fueron los españoles los que vinieron acá, ¿verdad?, al continente americano en las primeras exploraciones. Pero hay dos versiones sobre el mismo tema, sobre este descubrimiento, entre comillas. El primero puede ser el que tienen ellos mismos sobre esto. Para los exploradores y conquistadores españoles significó un descubrimiento, ¿sí? Un descubrimiento de un nuevo territorio. Eso fue para los españoles, el descubrir algo nuevo. Para ellos eso fue lo que hicieron, descubrirnos, descubrir este territorio americano, este territorio mexicano. Pero, ¿será cierto? Hay otra versión muy diferente, ¿verdad?, que es esta, que dice que no fue un descubrimiento como tal. ¿Por qué no fue un descubrimiento como tal? Porque América y Mesoamérica y lo que hoy es territorio mexicano no fue descubierto porque ya existía. Eso es lo que quiero que les quede claro, ya existía. Entonces no se puede hablar de un descubrimiento de algo que ya estaba descubierto. No sé si me doy a entender. Yo pienso que sí. Acá en Mesoamérica, en México, ya existía una organización, ya existían civilizaciones, ya existían personas. Entonces no se puede hablar de un descubrimiento como tal porque ya estábamos, y digo estábamos porque aunque no lo creamos, somos herencia de muchas culturas prehispánicas. Entonces ya estábamos acá, nosotros ya estábamos en territorio americano, en territorio mesoamericano. Entonces no se puede decir que nos descubrieron. Y yo sé que
todos lados se maneja como un descubrimiento, enaltecemos a los descubridores como Cristóbal Colón, hasta los festejamos, cuando para un punto de vista personal no debería ser tanto así, porque nos quitaron muchas cosas que ya teníamos, entre ellas una cultura, una organización social y política. Ya siendo nativos de este territorio contábamos con una civilización, con una forma de vida distinta y con muchísimos recursos naturales. Entonces les dejo esas dos perspectivas. La primera es que para los europeos ellos nos descubrieron, y la segunda es que no descubrieron nada porque nosotros ya estábamos establecidos acá y ya éramos una sociedad. Como sea, pero éramos una sociedad organizada. Entonces se habla de esas dos perspectivas. Más bien fue un sincretismo, fue un encuentro entre dos mundos muy diferentes al fin y al cabo. Para nosotros verlos desde la forma de vestir de los españoles fue algo impresionante, así como para ellos el vernos a nosotros. Para ellos nosotros estábamos en un nivel más bajo de civilización, pero no es que estábamos en un nivel más bajo, es que nuestra organización y nuestra cultura era muy diferente a la de ellos. Entonces, no hablemos de que éramos menos y de que nos civilizaron ellos, sino hablemos de que nosotros teníamos una cultura muy distinta, más apegada a la naturaleza, más apegada al politeísmo, a la creencia de diferentes dioses, que a la cultura que ellos tenían. Entonces, ahí está dos diferentes versiones de un mismo tema. Yo les aseguro que en los libros de historia, desde que me acuerdo, se ha manejado como el descubrimiento de América, ¿verdad? Como que ellos nos descubrieron, como que se enaltece todo eso, hasta las fechas nos ponen ahí, 1492, Cristóbal Colón llegó en 3 carabelas, pero bueno, aquí están dos versiones distintas, una es esa y la otra es que no descubrieron nada, sino que nosotros ya estábamos. Más bien llegaron a quitarnos mucho de lo que nosotros teníamos. Esa es la primera versión, ese es el primer tema. Espero que lo vayan entendiendo hasta aquí. Vamos con el segundo, encuentro o conquista. ¿Qué fue en realidad esa primera relación entre otro continente con el nuestro, esa relación entre españoles o europeos con la gente nativa de acá de Mesoamérica, de donde es México ahorita? ¿Qué fue? ¿Un encuentro o una conquista? Para ustedes, ¿qué fue? Nos encontramos, nada más, y nos relacionamos en son de paz, o ellos vinieron en otro tono, en tono de conquistar, de traer armas, de llevarse territorios, de llevarse recursos, de llevarse hombres para ponerlos a trabajar, de llevar en forma de esclavos, de llevarse a nuestras mujeres, a las mujeres nativas de acá? ¿Qué fue en realidad? ¿Un encuentro o una conquista? Y aquí también hay dos versiones. La primera dice, aquí la señalo: con la llegada de los europeos a América comenzó un proceso de apropiación de los territorios del continente, lo que lograron a través de la dominación de la población originaria que lo ocupaba. Razón por la cual se puede decir que el término encuentro no da cuenta de la forma en que esto ocurrió. No fue un encuentro como tal. No fue un encuentro de diálogo, no fue un encuentro de que llegaron los españoles y dijeron, hola, ¿cómo estás? Venimos en son de paz, pero nos vamos a establecer aquí en tus territorios y vamos a convivir todos y tenemos las mismas derechos y obligaciones y todos en una familia feliz. No fue así. Ellos llegaron con el objetivo de conquistar, de despojar, como les digo, de quitar tierras, de quitar esos minerales preciosos que ellos necesitaban allá en su continente para poder manejar la moneda, como era el oro y la plata. Entonces se llevaron todo eso, se llevaron como les digo, muchos recursos naturales, como las especias que eran muy importantes en aquel tiempo, como a las mismas personas las usaban para tenerlas como esclavos. A eso vinieron ellos, a apoderarse de este nuevo territorio. No vinieron a encontrar, vinieron a conquistar.
Ya saben que cuando ellos se establecen acá, pues empiezan a fundar sus colonias, ¿verdad? Esa colonización, empiezan a traer una nueva religión, que ustedes saben cuál es, porque es la religión que muchos tenemos ahora, que no la pedimos como tal desde el nacimiento, nos fue inculcada por nuestros padres, pero es una religión que al fin de cuentas viene de Europa. Esto lo digo en paréntesis, ¿verdad? Por el catolicismo, que fue el que trajeron ellos. Entonces, nosotros teníamos otra cultura, las personas nativas de acá tenían una cultura politeísta, y ustedes no sé si lo sepan, pero el término politeísmo se refiere a creer en diferentes deidades, en diferentes dioses, y acá teníamos un dios como para cada elemento de la naturaleza. Teníamos dios de la lluvia en Tlaloc, teníamos dios del sol y dios del mundo con Quetzalcóatl, teníamos muchos dioses que formaban nuestra religión, pero también nos la quitaron. Entonces aquí no fue un encuentro como tal, sino que fue una conquista. Y vamos con el último tema, y este también es un error que se ha cometido durante mucho tiempo en los libros de historia, en páginas de internet. Ustedes pueden poner ahí México prehispánico y les va a aparecer. Pero ¿cuál es el término correcto? ¿Será México prehispánico o Mesoamérica? A lo mejor ustedes no lo saben, pero yo estoy aquí para explicárselos. No se puede decir que México en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? Los siglo XV, siglo XIV, no podemos decir que existía un México como tal. No existió un México como tal, porque ni siquiera este territorio se llamaba México, todavía no se llamaba México. Estamos remontándonos a los años, bueno, hace muchísimos años, antes de nuestra era, en el 2500, 2000, todavía no se llamaba México como tal. Esto se propuso después, todavía después de que se llamara Nueva España. El territorio aquí en ese México prehispánico, como lo conocen en los libros, se conocía como Mesoamérica. Este es el término real que debe utilizarse cada vez que hablamos de esas épocas donde predominaban las culturas prehispánicas más importantes, como las que ustedes ya deben de conocer: olmecas, mayas, teotihuacanos, tlaxcaltecas, mexicas, zapotecas, totonacas, después los purépechas, todas esas culturas establecidas en el territorio mesoamericano, no en un México prehispánico, porque les vuelvo a decir, no se llamaba México en aquel tiempo, sino Mesoamérica. Entonces, esto es lo que dicen estas dos versiones. La primera es que se le conoce, que algunos autores la manejan como México prehispánico. Hasta ahorita, en muchos libros, ustedes lo van a checar, creo que hasta en el libro de nosotros, no sé si lo maneje así, se manejaba como México prehispánico, pero es un término, una tacha aquí, un poco equivocado. Digo un poco porque de todos modos ha sido aceptado como tal. Como les digo, cada versión puede ser aceptada, pero nosotros nos quedamos con la que nosotros creamos o estudiemos y que nos convenga más. Pero el término real para el territorio de este lado, donde ahorita es México ubicado, se debería conocer como Mesoamérica, centro de nuestro país, más o menos México, Querétaro, DF, todavía parte ahí Oaxaca, todavía parte Michoacán, todo eso era conocido como Mesoamérica. Entonces no podemos hablar de un México prehispánico porque todavía no se le conocía con ese término hasta después de la llegada de los españoles, pero las principales civilizaciones estuvieron organizadas en territorio mesoamericano. Hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, depende de ustedes ya el trabajo de hoy. Es base que vean este video y también que revisen estas plantillas. Yo les voy a subir ahí en la plataforma para que ustedes las puedan checar y contestar sin ningún problema su actividad.